Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y estamos ante un día muy importante para ver la progresión de ese hipotético pullback en el que estamos, de esa hipotética corrección alcista en la que está inmersa Bitcoin, ya que el patrón del cual llevamos hablando estos días atrás está cada vez más desarrollado, por lo cual durante el día de hoy vamos a poder ver si realmente hay esa fuerza alcista o no. En este vídeo, además de comentar ese patrón, además de analizar ese patrón y la situación en la que está actualmente respecto a los días atrás, hablaremos de diferentes noticias importantes referentes a el sistema que está aplicando el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, para reducir esa inflación, y resolveremos la duda a través de este artículo sobre si los mercados están anticipando una recesión. Coincidiendo con la vuelta a mi setup, coincidiendo con la vuelta a la grabación habitual, al vídeo, al audio, hoy vamos a volver a hablar de diferentes criptomonedas. Sabéis que llevamos varios días adaptando el formato de vídeos, creo que es absolutamente necesario. Le hemos estado dando menos importancia a otras criptomonedas, como por ejemplo Cardano, Ethereum, BNB, Mana, otras criptomonedas que han estado teniendo mucha importancia en estos meses atrás, y además le hemos restado importancia a nuevas noticias de adopción, nuevas noticias que no repercuten directamente en el mercado. Coincidiendo con eso, hemos incluido y hemos empezado a analizar la dominancia de Bitcoin, y va a ser un nuevo dato que va a estar presente en todos los análisis diarios. Creo que es muy importante adaptar no solo el estilo, no solo la manera de hacer, sino también el tipo de vídeos, ¿vale? No solo la operativa, sino también el tipo de vídeos, ya que pues al final es lo que hago yo en mi día a día, por lo cual no voy a hacer en mi día a día unas cosas y luego os voy a traer otras en vídeo, ¿ok? Así que esto es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, centrándome muy fuertemente en Bitcoin, muy fuertemente en la dominancia. Y pues bueno, como me habéis estado comentando otras criptomonedas que también os interesaban, pues considero que el día de hoy es atractivo para ello. Así que sin más dilación vamos a ir ya directamente, y es que la jornada de hoy tampoco va a ser demasiado importante. A ver, el día de ayer fue festivo en Estados Unidos, por lo cual ya generó poco movimiento, hablando de las divisas tradicionales, dólares, euros, etcétera, etcétera. Pero hoy ya vuelve a estar abierto el mercado estadounidense. Igualmente no va a ser un día importante en cuanto a noticias, no va a ser un día importante en cuanto a calendario, ya que el mercado está esperando sobre todo al día de mañana, que es cuando Jerome Powell, presidente de la Fed, va a salir y va a hablar, va a dar nuevos datos sobre lo que podemos esperar las próximas semanas. Hablando de su paralelismo, Christine Lagarde, sabemos que habló ayer, sabemos que salió en rueda de prensa, un poco a explicar qué es lo que está haciendo, porque sabemos que tiene un mecanismo nuevo del que está hablando, del que va a empezar a formar parte esta especie de reducción de inflación que tenemos en Europa también, pero tenía que salir ayer a un poco dar más pistas sobre el mismo. Y la verdad que dijo, lo que dijo literalmente Lagarde, no fue mucho, no definió demasiado ese mecanismo. Comentó que habrá que esperar a la reunión de julio del consenso del gobierno del BCE para conocer en qué consiste esta herramienta, aunque tenemos claro que la misma, que entendemos que será un nuevo programa de compra selectivo de bonos, ¿vale? Estos son referencias o son las conclusiones que se sacaron respecto a lo que dijo Christine Lagarde. Conllevará, dijo, condiciones que está por ver si los gobiernos de los países que demanden su aplicación están dispuestos a asumir, dado que el elevado coste político que ello podría tener, ¿vale? Lagarde dijo que la preocupación por las tensiones en los mercados financieros no frenará la lucha contra la inflación. Confirma subidas de tipos en julio y septiembre, ya lo sabíamos, y posteriormente seguirán subiendo de forma progresiva y continuada. Están trabajando en un mecanismo, es esto, para evitar la fragmentación, que es como Christine Lagarde está definiendo la situación en la que estamos, aunque una vez más sin dar detalles. Ahí lo tenemos. Mann, del BOE, ve necesario acelerar la subida de tipos, ya que la depreciación de la divisa frente al dólar implica importar más inflación. Su intención es subir 25 puntos básicos en la reunión de julio y 25 a 50 puntos básicos en septiembre, en función de la evolución de la inflación en el medio plazo. Pues bien, si seguimos lo que está pasando en Estados Unidos, van a ser 50 puntos básicos, porque Estados Unidos ha tenido una evolución negativa, ¿vale? Porque ha seguido subiendo la inflación. Entonces, ¿qué es lo que descuenta el mercado? El mercado descuenta actualmente 175 puntos básicos para la subida de tipos de interés de diciembre del 2022, de este año, la última subida de tipos de interés de este año.
se prevé que esté hasta 1,25%, ¿vale? Esta es la situación que tenemos en Europa. Un poco ayer, pues Christine Lagarde dio un poquito más de pistas, no definió realmente cuál es el mecanismo que va a implementar, pero un poco los expertos, pues teniendo en cuenta las conclusiones, teniendo en cuenta, lo que comentó, sacan estas conclusiones y es a través de ello donde el mercado descuenta un hipotético futuro. ¿Anticipan los mercados bajistas una recesión? Es algo de lo que se habla mucho, es algo de lo que, se está haciendo mucho barullo, ¿no? Mucho movimiento. Y es que tras alcanzar un máximo histórico a principios de año, el S&P 500 se hundió en territorio bajista la semana pasada. ¿Cuándo sabemos si es mercado bajista o no? Porque claro, al final, sí, técnicamente, etcétera, etcétera, pero ¿cuándo un mercado es oficialmente bajista y cuándo es una corrección? Pues bien, a través del análisis de los anteriores mercados, tú puedes porcentualmente valorar eso. Como regla general, y aquí lo veréis, se habla de mercado bajista cuando se produce una caída continua del 20% o superior en el mercado de valores desde los niveles máximos, ¿vale? Con los bancos centrales de todo el mundo subiendo los tipos de interés, bueno, de todo el mundo menos del Banco de Europa, para hacer frente a la elevada inflación, los inversores ya están preocupados por los riesgos de recesión. Normalmente, el endurecimiento de la política monetaria ha desencadenado recesiones económicas, ¿vale? La Reserva Federal, y ahora tiramos un poco de hemeroteca, subió los tipos de interés un 0,75% más el miércoles pasado, el mayor movimiento desde 1994, encabezando una ronda de subidas de los bancos centrales de todo el mundo, como el Banco Nacional Suizo, que subió un 0,50, y el Banco de Inglaterra, que subió un 0,25 la misma semana. Las fuertes salidas de los mercados de renta variable en el periodo previo y posterior a estos anuncios han intensificado los temores de un duro aterrizaje económico. ¿Qué significa esto? Que paremos la inflación con una recesión posterior, ¿vale? Cuando veis que se habla de aterrizaje suave o aterrizaje duro, se refiere a esto, poder bajar la inflación sin que las medidas económicas que se tomen generen una crisis económica mayor de la que tenemos actualmente. Eso sería un aterrizaje duro, suave, que sucediese eso. En el pasado, una reacción tan negativa de los mercados ha predicho muchas veces la llegada de una recesión, pero no siempre. Aquí tenemos un porcentaje. Desde el año 1900, la economía estadounidense solo ha conseguido evitar una recesión el 30% de las veces que se ha producido un mercado bajista. Estamos en mercado bajista, por lo cual tenemos un 70% de probabilidades de que haya recesión, según estos datos. Estos periodos también han durado menos, por lo general, con pérdidas menos severas en comparación con los episodios de territorios bajista con recesiones. Por ejemplo, el S&P 500 cayó más de un 20% el lunes negro de octubre de 1987, pero la economía no experimentó una recesión. Eso se achacó mucho ese momento pues a los diferentes mecanismos de bots, de trading automático, ¿vale? Que ya estaban implementándose de manera heavy. Entonces sufrieron un colapso y eso pues generó toda esa caída tan heavy. De cara al futuro, cuanto más duren las ventas y más profunda sea la caída de los precios, especialmente en un contexto en el que la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés, mayor será el riesgo de que se produzca una recesión, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, entendiendo un poco el contexto en el que estamos, entendiendo un poco varios datos pues que no son subjetivos, sino que son objetivos, porque al final es lo que te marca y punto, vamos a entrar de lleno a la situación actual, a lo que nos importa, ¿ok? Estamos en un punto donde comento, ¿y por qué comento que el día de hoy va a ser importante? ¿Por qué comento que el día de hoy va a ser clave para ver los próximos días? Pues bien, si os acordáis, llevamos ya varios días comentando qué significa la repetición de patrones. Al final tú, el análisis técnico, ¿cómo puedes llevarlo a cabo? Porque sabemos que un hombro, cabeza, hombro técnicamente te lleva a un movimiento bajista. Pues bien, básicamente porque es un patrón que se repite históricamente y que tiene un porcentaje de probabilidades elevado de que, de la misma manera que ha sucedido X ocasiones en el pasado, suceda ahora que se está formando ese patrón y suceda en un futuro, ¿vale? Pues de la misma manera, tú cuando tienes un patrón
que es paralelo, que es similar a otro patrón, tú puedes entender que se puede repetir el movimiento. Y vamos a ir directamente al grano. Tenemos aquí un movimiento de caída muy importante que ha causado, pues bueno, literalmente un movimiento de un menos 45% en 10 días prácticamente, pero estamos ante un hipotético pullback. Se habla mucho del pullback, se habla mucho de esa tesitura en la que nos podemos encontrar y si os fijáis, estamos repitiendo perfectamente qué es lo que sucedió anteriormente. Si analizamos esto de aquí y hacemos un poquito de zoom, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos cómo el mercado genera una envolvente bajista, el mercado genera una desaceleración y el mercado genera una nueva envolvente bajista. Y por el contrario, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? El mercado genera una envolvente alcista, el mercado genera una desaceleración y ¡pam! Fijaros dónde estamos. Entonces, ¿por qué el día de hoy va a ser clave? Pues sencillamente porque estamos cerca, ya que el día es hoy, de poder replicar esta envolvente de aquí. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que el día de hoy tendría que subir pues un 9-10%. Estamos un 2,5% arriba, no, perdonad, casi un 3% arriba, y lo que deberíamos hacer es subir, pues aún respecto a lo que nos queda, un 7% más aproximadamente para replicar. ¿Y esto qué implicaría? Esto implicaría que estaríamos de llenos metidos en un pullback y estaríamos de lleno metidos en una réplica prácticamente idéntica de todo este movimiento de aquí, al menos de la parte final, con esa posibilidad de darle más progresión al movimiento impulsivo. De la misma manera que hay patrones técnicos normales, dobles suelos, dobles techos, cuñas, triángulos, patrones de velas, envolventes, dojis, etcétera, etcétera, hay este tipo de patrones. No son catalogados de una manera porque esto no es un patrón específico, sino que es una repetición del movimiento anterior. Del movimiento anterior, pues al revés, pero hacia arriba. ¿Vale? Al revés, pero en dirección contraria. ¿El patrón aquí dónde lo vemos? Pues bueno, vemos un patrón de candlestick aquí, una envolvente alcista. Por ejemplo, esto ya es un patrón de pullback, pero si además le añadimos la repetición del patrón anterior, podemos ver ese recorrido alcista. Claro, ¿por qué un 40%? Como veis en la miniatura, no sé si se aprecia del todo bien, de hecho no debería apreciarse del todo bien, pero sale un 40%, el número que sale es un 40%. Pues porque no podemos contar con que el movimiento va a ser idéntico al 100%, básicamente porque estamos en una tendencia bajista, por lo cual los máximos y los mínimos tienen que ser decrecientes. Entonces ya de entrada entendemos que no podemos llegar al punto de aquí, ¿vale? No podemos subir desde los mínimos un 83%. No es que no podamos por ley, sino porque si estamos o entendemos que la tendencia es bajista, entendemos ya de entrada que el máximo va a ser inferior al máximo de este punto de aquí, igual que el mínimo pues es inferior y los máximos pues vienen siendo inferiores, ¿vale? Por lo cual el tema va a ser intentar predecir cuál va a ser el máximo. En ese punto, en ese caso, tenemos diferentes herramientas, tenemos diferentes medidas y cada uno utilizará la que quiera. Podemos utilizar soportes y resistencias. Estamos un poco vírgenes de ello porque el anterior soporte de resistencia importante eran los 30.000, el siguiente es el que estamos actualmente y tenemos este impasse en medio. Luego podemos utilizar Fibonacci. Si cogemos Fibonacci y lanzamos desde el anterior impulso, ¡pam!, marcamos este punto de aquí, lo voy a poner un poquito más grueso para que lo podáis ver mejor. Lanzando Fibonacci entendemos que podemos llegar hasta un tercio, o sea, hasta los 22.200, la mitad hasta los 23.800 o 2/3 del movimiento anterior, 25.600, y seguir metidos dentro de un hipotético caso de impulso, pullback y continuación. Impulso, pullback, continuación, impulso, pullback, continuación. ¿Vale? Estos niveles que acabo de comentar no alterarían esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Y luego tenemos un tercer elemento, que es la media móvil, las medias móviles de 20 y la media móvil de 50. Para llegar a la de 50 creo que nos queda lejos porque si replicamos este movimiento de aquí, el movimiento bajista anterior, la subida sería agresiva, por lo cual no podríamos llegar a la de 50 sin alterar la tendencia bajista, porque entonces el impulso sería demasiado elevado. Por lo cual nos quedan dos elementos, o la media móvil de 20 diaria o alguno de estos niveles de aquí de Fibonacci, siempre y cuando, cuidado, siempre y cuando, y volvemos a lo mismo, el día de hoy sea proporcional al día bajista del día 16 de junio.
¿vale? Si el día de hoy, día 21 de junio, es proporcional a la caída del día 16 de junio, vamos a meternos en esa posibilidad de generar un pullback mayor y pues volver a marcar ese movimiento en el que pues podemos marcar. Eso ya yo creo que es demasiado abusivo decir, no, esto va a ser un pullback para seguir cayendo, porque no sabemos cuáles van a ser las condiciones. Puede ser perfectamente un movimiento de acumulación mucho mayor, que esté X tiempo y luego arranque, o puede ser una acumulación similar a esta de aquí y luego una caída. Quiero decir, el punto de predicción no tiene que ser ese, ¿vale? No tenemos que llegar a ese punto o a ese extremo predictivo porque nos vamos a frustrar porque no va a salir, ¿ok? Entonces, el contexto es este, el patio es este de aquí. Luego tenemos elementos negativos, como por ejemplo, aún no tenemos confirmado este movimiento, como por ejemplo, el volumen es realmente bajo. El volumen es realmente bajo, por lo cual estamos viendo cómo no se está encontrando un valor excesivo a este movimiento de aquí. Entonces tenemos un volumen que crece en este punto de aquí, en toda esta caída el volumen crece, y luego tenemos un volumen en subida que decrece. ¿Vale? El volumen decrece. El pico máximo de volumen fue esta jornada de aquí, la jornada del 13 de junio, y desde entonces el volumen ha ido decreciendo, y ahora en la subida pues está decreciendo mucho más, por lo cual eso es uno de los elementos negativos. Así que nada, vamos a dejar este análisis de Bitcoin aquí y vamos a pasar al de la dominancia, el cual pues va bastante bien relacionado con Bitcoin, va bastante bien relacionado con la situación de Bitcoin en la que nos encontramos. Y es que, como veis, el precio en la dominancia está intentando generar ese freno, ¿vale? Estamos formando un freno, estamos intentando formar un mínimo creciente en este punto de aquí y hay que esperar al giro. O sea, en pro de entender que el mercado bajista continúa, y mercado bajista ya reflejamos ayer que no significa que Bitcoin siga cayendo, puede ser lateralización del movimiento en el que estamos actualmente, pero bueno, en pro de entender que continuamos en la misma tesitura, deberíamos ver un giro. Deberíamos ver un giro, y un giro que no implique un máximo decreciente para una hipotética continuación bajista, sino que un giro que realmente arranque con fuerza. Claro, en el punto en el que estamos, hablando de dominancia, no veo tan claro que esto vaya a ser tan sencillo como impulso, pullback y venga, vámonos para arriba otra vez. No creo que vaya del tirón. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que considero que podemos tener un patrón bastante más similar en caso de que continuemos con ese movimiento a ciertos puntos que hemos tenido pues en esta zona de aquí. Como veis, el precio no va tan limpio, no va tan claro. En este punto de aquí arranca, hace una pequeña desaceleración y cae. Y veis que no vuelve a arrancar, sino que vuelve a acumular. Pues podemos tener una especie de acumulación antes de una continuación. La importancia para entender que mantenemos ese price action de ciclo bajista es que no decaiga el tema, que no decaiga el asunto, ¿no? Pero esto no implica que no pueda haber una acumulación, que no pueda haber una consolidación en estos niveles para una continuación posterior. Una cosa no lleva a la otra. Lo más importante es que el precio no se dé la vuelta, pero descarto prácticamente seguro que desde los niveles actuales arranquemos. O sea, prácticamente lo descarto al 99%, porque no es un comportamiento que suela tener, no es un comportamiento que suela llevarse, ¿vale? Incluso, fijaros aquí, en todo el año 2021, donde tuvimos un mercado alcista increíble, por eso la dominancia cae. Bueno, no durante todo el año, pero sí que es cierto que durante gran parte del año, finales de 2020, 2021 y demás, fijaros que en pleno mercado alcista tuvimos un movimiento de desaceleración, de acumulación en toda esta parte de aquí, previa a una gran continuación bajista, por lo cual no es habitual que el mercado se mueva tan impulso, pullback, impulso en este sentido, siguiendo la dominancia, ¿vale? Y lo mismo pues podríamos hacer vamos a irnos para atrás, fijaros aquí, Este mercado de aquí, ¿cuál es? Es el mercado bajista de 2018, ¿vale? Es el mercado bajista de 2018. 2017 fue todo este gran mercado alcista que tuvimos, la dominancia cae, y 2018 fue un mercado pues negativo, ¿no? Fijaros cómo en mayo de 2018, en mayo, abril, junio, etcétera, etcétera, pese a que el mercado era bajista y la dominancia crecía, la dominancia de Bitcoin, fijaros cómo le cuesta arrancar, le cuesta dar esa continuación, ¿vale? Pues espero un poco una situación muy similar actualmente.
Y anda por Cardano. Tenemos Cardano en 0,5. Hemos llegado a tener Cardano pues literalmente a 0,38, niveles descomunales. Claro, en Cardano, por ejemplo, llevamos muchas semanas, incluso meses, hablando de la tendencia bajista, del cambio de tendencia. ¿En qué punto? Pues en este punto de aquí. En el punto en el que marcamos máximos y mínimos decrecientes. Rompimos tanto el mínimo anterior, que era la zona de soporte tan importante, de 1, y generamos un nuevo máximo decreciente respecto a este punto de aquí y respecto a este punto de aquí. Por lo cual teníamos otras criptomonedas como Cardano, Polkadot, que ya estaban anticipando ese cambio de tendencia, ese cambio de ciclo. Luego tenemos otras como Rose, que no se vio venir tan rápido, ahora hablaremos de ellas, pero porque claro, Rose se estuvo comportando mucho mejor en muchas fases del mercado, ¿vale? Entonces, la situación de Cardano, ¿cuál es? Pues bueno, vemos cómo técnicamente está intentando arrancar desde esta zona de soporte. Se ha generado una especie de zona en estos niveles de 0,45, 0,46. No vayamos a buscar niveles, como siempre digo, un nivel concreto. Vamos a hablar de zonas y más en una situación de mercado de este tipo. Como veis, ha confirmado bastante bien toda esta zona. Pues como digo, 0,45, perdonad, 0,46, con un toque por aquí, otro toque por aquí, varios toques por aquí, por lo cual está comportándose bastante bien, lo cual es bueno. Lo malo que es, pues bueno, tranquilamente que no estamos siendo capaces de hacer máximos crecientes. De la misma manera que tenemos una zona por abajo, podríamos tener una zona por arriba. Y como veis, la media móvil de 50 diaria está generando presión bajista, ¿vale? Está generando una presión bajista importante en Cardano. Por lo cual, pues bueno, la definición es sencilla. Estamos manteniendo un nivel inferior, pero no estamos siendo capaces de generar máximos crecientes. Y la tendencia o el cambio de tendencia se genera por los dos lados, los mínimos y los máximos hacia la misma dirección. ¿Esto cómo lo veo? Pues bueno, lo veo como una especie de acumulación mayor de lo que podemos ver hasta ahora, ¿ok? Si hay otra barrida, pues lo que está claro es que Cardano va a pasarlo mal. Si podemos ver ese pullback, si podemos ver ese movimiento, pues bueno, podría coincidir ese cambio de dominancia, esa acumulación que hemos comentado antes en la dominancia, para que Cardano, pues por ejemplo, como las demás criptomonedas, se separe un poquito de esta zona de mínimos. Y esto pues generaría una acumulación mayor y pues todo convergería bastante bien en este sentido. Claro, si vemos y si partimos de la hipótesis que Cardano rompe estos niveles, en la dominancia de Bitcoin no veremos un impulso, un pullback y una acumulación antes de una continuación, sino que veremos el impulso, el pullback y en esta desaceleración que estamos comentando veremos una continuación. ¿Vale? Entonces, pues bueno, de la misma manera que veo el patrón de acumulación, este patrón que hemos comentado de acumulación en BTC.D, en la dominancia, pues veo cómo Cardano pues, podría levantarse y podría separarse de este punto de aquí, sin entender que cambia nada, porque tenemos una zona pues, en la parte superior también que está acumulando o que está formando de nivel de resistencia. De todas formas, sinceramente, no es el momento de mirar Cardano, no es el momento de invertir en Cardano ni de buscar zonas de compra en Cardano, en mi opinión, ¿vale? Estamos en un punto críticamente crítico, valga la redundancia, por lo cual no es momento de pues buscar dobles suelos o triples suelos o decimoquintos suelos, o sea, les queda absolutamente igual, sinceramente. Es momento de dejar que sangre, dejar que caiga, dejar que pase lo que tenga que pasar y de centrarse en otros elementos. Como podéis comprobar, de la misma manera que en tendencia alcista el precio busca la media móvil de 50 semanal, por muy abajo que esté, fijaros que esto repercute en una caída literalmente de un 55%, en este punto de aquí repercute en una caída de un 80%, dentro de un gran ciclo alcista. En un ciclo bajista es lo mismo, o sea, podríamos tener una subida de Cardano de un 90% para una posterior caída dentro de esa hipotética subida, que ya veríamos si se forma, porque lo hemos visto en muchas situaciones y ya no es que me lo estoy inventando yo, es que ha pasado caída, subida, caída, subida, caída, subida y luego cambio de tendencia. ¿Vale? Pero fijaros las grandes subidas que forma Cardano, ¡pam! 280%, ¡pam! Desde estos niveles, 290%, ¡pam! Desde estos niveles, 109%, para una posterior caída de un 88%, ¡pam! Para abajo, 70%, ¡pam! Para abajo, desde el máximo, 75%, ¡pam! Para abajo, ¿vale? Por lo cual, una cosa no lleva a la otra.
O es que entonces se puede ganar dinero con Cardano. Sí, pero estás implicándote demasiado en una situación hipotética que no sabes con total certeza y en la que estás metido en un movimiento bajista. Y de la misma manera que en todo este gran movimiento alcista, de la misma manera que en todo este gran movimiento alcista tú holdeabas Cardano y esperabas a que cayera para comprar más, ¿por qué vas a tener que buscar compras en este punto de aquí? Buscar compras en este punto de aquí era lo mismo que buscar caídas en este punto de aquí. A que no te interesabas por esas caídas, sino que cuando sucedían aprovechabas para cargar más Cardano. Pues aquí, ¿por qué no aprovechas para vender más Cardano? ¿Vale? Y pon Cardano, pon lo que quieras. O sea, es absurdo que en muchas situaciones nos intentemos meter en la piel de una subida, de un no sé qué, cuando no es necesario. ¿Qué más te da? ¿Te puedes ganar esto? Sí, y aquí también podías ganar esto y te daba igual, ¿no? Pues ya está, actúa un poco en consecuencia, ¿vale? Pasando a la siguiente. Ethereum. Bueno, Ethereum está en una situación delicada. Ethereum ha tenido diferentes elementos no demasiado positivos, fundamentalmente hablando, y eso pues ha propiciado el movimiento en el que estamos actualmente. Yo personalmente estoy cargando Ethereum día sí día también, de la misma manera que hago con Bitcoin. Por cierto, estoy haciendo una especie de diario, ya lo veréis, ya lo iré subiendo, no sé si cuando lo tenga completo o cuando, de vez en cuando lo iré poniendo, sobre estas caídas del precio, ¿vale? Estoy escribiendo una especie de diario, nunca lo he hecho en la vida, pero me parece atractivo pues un poco reflejar qué es lo que pienso de manera diaria y pues en un día o en una semana o de manera mensual enseñaros, oye, este mes es esto, este mes es el otro, este mes es lo de la moto, ¿vale? Y no solo reflejo los que pienso, sino también reflejo un poco qué estoy haciendo en cuanto a operaciones, ¿vale? Y ¿por qué lo digo? Pues porque Ethereum lo voy cargando de manera diaria. Ya lo veréis en el momento en el que suba ese diario si me apetece, ¿vale? Entonces, semanalmente, pues a ver, está brutalmente tocado. Está brutalmente tocado. Y el mérito es seguir cayendo. O sea, Ethereum no ha llegado a tener ni esa vela semanal alcista que tuvo Bitcoin. Ethereum lleva literalmente cayendo y sangrando, vamos a verlo, por un total de un 75% en 70 días. Lleva 10 semanas seguidas sangrando Ethereum, ¿vale? O 11, mejor dicho, porque la primera no la cuenta. O sea, el tema es serio. Y como digo, pese a que pudiera haber un pullback, pese a que pudiera haber un movimiento impulsivo, ¿qué ganaríamos en ese sentido? Pues ganaríamos un testeo hasta los 1900, que podría incluso coincidir con la media móvil de 50 semanal, dependiendo de cómo acumuláramos en esta zona de aquí, de cómo frenáramos, para una continuación bajista, ¿vale? Entonces, como digo, ¿es momento de acumular Ethereum? Pues a mí me parece que sí, no lo estoy recomendando, pero me parece que sí. Pero no en pro de buscar un rendimiento a corto plazo, sino en pro de buscar un rendimiento a largo plazo, a 2 años vista, a 1 año vista, ¿vale? Es un poco la mirilla o el punto de mira donde tendríamos que enfocar, al menos en mi opinión. Entonces, Ethereum, no hay mucho más que hablar, es que el gráfico habla por sí solo. Vemos esta clara tendencia, este claro cambio de tendencia de hombro, cabeza, hombro y estamos en esas. Luego muchas veces se testea la neckline, como digo, siguiendo el patrón bajista, pero es algo que es que me parece hasta irreal que podamos llegar a la neckline en forma de testeo, sinceramente. Ahora mismo me parece bastante complicado. Diariamente hablando, como veis, pues bueno, está comportándose un poquito mejor que Bitcoin en estas últimas sesiones. Ha subido más el día de ayer, el día de antes de ayer. El día de ayer fue bastante plano y el día de hoy, pues bueno, está bastante igual que Bitcoin. Pero bueno, veremos si es capaz de llegar a estos niveles de aquí, al nivel de 1236, que es un poco lo que tendría que hacer para hacer lo más similar posible este movimiento en el que estamos a el movimiento de caída de los anteriores días. Pasando a la última, la cual es Rose. Rose es otra de las que no estaba tan cantado el cambio de tendencia. En Rose empezamos a hablar de cambio de tendencia justamente aquí, justamente en este punto de aquí, donde empezamos a ver que no solo marcaba mínimos decrecientes, por primera vez en la historia, sino que además empezaba a generar máximos decrecientes. Aquí lo tenemos. Y esto ya es un cambio de tendencia completo, es un giro completo de la tendencia, por lo cual allí en esa época ya empezamos a hablar de cambio de tendencia. Pero en este punto de aquí, Polkadot, por ejemplo, estaba mucho más tocado. Cardano, ¿cómo estaba? A la semana del 4 de abril. Vamos a hablar de Cardano, vamos a ver qué hacía Cardano en la semana del 4 de abril. Como veis, esta de aquí es la semana del 4 de abril de Cardano. Cardano ya estaba y ya había marcado mínimos decrecientes clarísimos y máximos decrecientes clarísimos, por lo cual el giro era mucho más notorio. Rose, si os acordáis, estuvimos hablando, estoy interesado en el doble suelo en Rose, etcétera, etcétera, pero bueno, como veis, la caída de Rose fue demasiado agresiva para buscar un doble suelo, ¿vale? Es más, hubo algún día de subida, algún día de tal, pero
Como veis, dos velas alcistas, la vela del 14 y la del 15 de junio, eran equivalentes a una vela bajista, la del 13 de junio. Y eso que la vela del 13 de junio no era demasiado agresiva. O sea, la situación fue tan tensa, fue tan delicada, que ni me interesé por ese doble suelo ya. Por eso no dije nada, por eso no subí ninguna historia ni nada por Instagram, ¿de acuerdo? Así que el tema fue un poco ese en Rose, la debilidad importantísima, muy grave, la verdad, por debajo ya del nivel de 0,05, claramente, y sin ser capaz tan siquiera de rechazar la media móvil de 20 diaria, porque en este punto de aquí no llegó a contactarla. Llevamos sin contactarla desde finales de abril. Es muchísimo tiempo sin contactar con un nivel muy rápido, muy frágil, porque oye, ¿estamos en tendencia bajista? Sí, pero eso no implica que no haya pullbacks. De la misma manera que Rose era un habitual en toda esta clara tendencia alcista de contactar con el mismo nivel. La media móvil de 20, que es esta línea blanca, era muy habitual el contacto con la misma. Incluso cuando hacía grandes movimientos bajistas, que hacía ruptura, pullback, testeo, ruptura, pullback, testeo, ruptura, pullback, testeo, hasta que cambia la tendencia y vuelve a contactarla al revés. Pues es que estamos en un punto en el que ni la estamos contactando, ¿vale? ¿Estamos en tendencia bajista? Sí, pero eso no implica que no podamos tocarla. De la misma manera que hemos visto que en tendencia alcista y tendencia bajista en el pasado sí que se tocaba. Entonces eso ya te dicta una alteración de lo que está pasando y del escenario en el que estamos, y un cambio de escenario importante, ¿vale? Un cambio de paradigma. Entonces, pues bueno, Rose solo la traigo para actualizar en ese sentido, para actualizar el punto en el que estamos. ¿Que podríamos ver desaceleración? Sí, pero es que imaginaos cómo está Rose y cómo está el mercado, que no la vemos ni sobrevendida. O sea, Rose no ha llegado ni al nivel de 30 de sobreventa de RSI, cuando Bitcoin está en la sobreventa más grande de toda su historia, contando enormes mercados bajistas, contando los mínimos de los anteriores mercados bajistas. Bitcoin está más sobrevendido ahora que antes. O sea, claro, cuando ves tantos semáforos rojos, cuando ves tantas red flags, te planteas muchas cosas y luego saldrá bien o saldrá mal el planteamiento que tú has hecho, pero como mínimo tú puedes estar tranquilo porque estás actuando en consecuencia y estás actuando en cuanto a probabilidad. Estás leyendo lo que hay, lo que te dicta el gráfico, lo que te dicta la historia, lo que te dicta el contexto, y estás actuando bien. ¿Bien qué significa? Pues no relacionándote con Rose ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo. No digo que en un futuro, no creo que cercano, pero no digo que en un futuro no nos podamos relacionar, pero ahora mismo es contraproducente, al menos hablando en cuanto a probabilidades, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos y la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.